Muy bien, muy buenos días con todos, jóvenes. Ya en una nueva semana, una nueva clase de razonamiento verbal. Me gustaría saber si se escucha o hay algún problema de audio. Buenos días, profesora, yo se la escucho bien. Ya, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a ver entonces. Ya está. Ya está, perfecto. Muy bien, entonces el día de hoy tenemos una nueva práctica de razonamiento verbal. Ya les estoy presentando el PowerPoint. En esta semana nos toca la práctica 5, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esta práctica y por favor tengamos en cuenta el micro, por favor, solamente para participaciones, ¿sí? Tratemos de no encenderlo para no interrumpir la clase, ¿sí? Y las participaciones también son muy importantes, ¿no? Vamos a continuar entonces. Tenemos aquí en nuestra práctica 5, el día de hoy nos toca la parte de oraciones incompletas. Bien, vamos a ver qué es una oración para esto, ¿no? Antes de ingresar al tema en sí de oraciones incompletas, sabemos que una oración en sí es el conjunto de palabras que tienen unidad y sentido, es decir, estas oraciones tienen sentido y autonomía sintáctica, ¿ya? Tienen sentido. Vamos a ver entonces aquí la parte de oraciones incompletas. ¿Qué es una oración incompleta? Entonces, sabemos que es esa construcción gramatical en la cual se ha suprimido, se ha quitado, ¿no? Adrede o a propósito, ¿no? Uno o más términos, ¿sí? En algunos casos va a ser uno, dos, hasta tres términos, ¿no? Perdiendo así el sentido cabal original, ya que una oración presenta sentido, autonomía o independencia, ¿no? Sintáctica, y da a conocer una actitud según el hablante. Podemos decir que una oración incompleta es como un rompecabezas, ¿no? A que nosotros tenemos que buscar ese término, esa ficha que debe de ir encajada a esta oración, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver y para eso nos vamos a valer también de algunos criterios básicos, ¿sí? Que son muy importantes y que nos van a ayudar. ¿Para qué trabajar los ejercicios de oraciones incompletas, no? Sabemos que nos va a ayudar a medir la habilidad para poder construir oraciones. También nos va a ayudar a agudizar ese sentido lógico en el uso de nuestro idioma, va a optimizar el manejo de la diversidad semántica en el uso de las palabras y también nos predispone a que la mente esté preparada para lo que es la comprensión lectora, ¿no? Entonces ya con esto nos vamos preparando a lo que es comprensión de textos, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de una oración incompleta? ¿No? Aquí tenemos que sería el enunciado base, ¿no? Enunciado base, que en sinónimos y antónimos sería la premisa, ¿no? En este caso es una oración y por eso les denominamos enunciado o base. Luego vamos a encontrar alternativas, son 5, de las cuales 4 son los distractores y una será la respuesta. ¿Cómo trabajar estos ejercicios? Tenemos que ver cuál es el rastro o la huella que nos va a indicar el enunciado para poder ubicar esa palabra precisa dentro del contexto, ¿no? Tenemos acá entonces él, y tenemos ahí un espacio, moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la. Entonces, ¿cuál sería nuestro rasgo aquí? Sería moldeaba la arcilla, ¿no? Entonces, alguien que trabaja con la arcilla, y me menciona específicamente con la arcilla. Luego me habla de un aprendiz que miraba la, podría ser la obra, ¿no? El trabajo, en este caso el trabajo no podría ser porque acá tenemos el artículo la. Ya está, vamos a ir ubicando entonces de acuerdo a las alternativas. El obrero moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la, el trabajo no puede ser, ¿no? Entonces descartamos la A. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿B, C, D o E? La D. La letra D, me dicen ahí, ¿sí? La D. letra D, me dicen por ahí, B. ¿sí? La B. La B, obra, me dice, mira, el artesano moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la obra, tenemos ahí, puede coincidir, ¿sí? ¿Cuál más podría ser? El pintor moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la
técnica también encaja, ¿no? El alfarero moldeaba la arcilla, el aprendiz miraba la faena, ¿sí? Ahora nos queda la letra E, ¿sí? La letra E. D me dicen por ahí, ¿sí? Tenemos entonces B, C y D, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué personaje trabaja específicamente con la arcilla, ¿no? Y por ahí me mencionaban, ¿sí? La letra D, el alfarero, ¿ya? El alfarero. Entonces sería nuestra respuesta en este caso, de acuerdo a los rasgos, la arcilla y el aprendiz. Entonces, faena, que es sinónimo también de trabajo. Entonces, ahí teníamos nuestra respuesta, alfarero, faena. ¿Ya está? Entonces, hasta aquí la estructura y también de cómo desarrollar estos ejercicios de oraciones incompletas. Vamos a pasar entonces a los procedimientos de resolución, ¿no? Así como hemos visto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero debemos analizar el enunciado del ejercicio, atenta y objetivamente, ¿no? Revisar, analizar cada término, cada palabra y relacionarlas con sus segmentos, ¿no? Con el propósito de poder captar o descubrir la idea que encierra la oración, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar son esos segmentos para poder ver qué es lo que nos quiere dar a entender este enunciado. Luego debemos de subrayar los rastros, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, subrayamos lo que es, moldeaba la arcilla, ¿no? Ese era nuestro rastro, ¿no? Nuestra huella. En los indicios gramaticales, nos van a permitir determinar el sentido contextual de la oración, ¿no? Entonces, es muy importante estos rastros verbales que nos van a ayudar a determinar qué término debe de ir en cada espacio. ¿Sí? Y por último, bueno, debemos de completar la oración mentalmente, teniendo en cuenta la coherencia lógica y gramatical, ¿no? En este caso, es muy importante, como en el primer ejercicio decía la, ¿no? Tenía que ser la obra o la faena, más no podía ser el trabajo, ¿no? Entonces ahí es que buscamos la coherencia lógica y también la gramaticalidad. Por eso son puntos muy importantes. Vamos a ver acá. Vamos a ver entonces qué criterios tenemos que aplicar para poder eliminar, para poder encontrar el término en estas oraciones, ¿no? Primero nos vamos a fijar del criterio contextual, ¿no? Mediante este criterio vamos a aplicar la lógica y el sentido común de acuerdo con el contexto. Es considerado un criterio de fondo, ¿no? Pues determina con claridad y consistencia del mensaje. Tenemos ahí el primer ejemplo. A ver, tenemos aquí cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y sus diferencias, el amor, al igual que una, tiene entonces la posibilidad de florecer. ¿Qué término podría ir ahí? Respetar, ¿no? Respetar tendría que ser aceptar, ¿no? Respetar y aceptar sus diferencias, el amor, al igual que una. Si me habla de florecer, acá está resaltando el término florecer, al igual que una, ¿qué término podría ir acá? Flor, claro que sí, tiene entonces la posibilidad de florecer, ¿ya? Entonces, esos rasgos son los que nos van a ayudar a poder ubicar el término. Bueno, en este caso, simplemente teníamos que completar un término adecuado, ¿no? Vamos a pasar al siguiente criterio. Entonces, el primer criterio es por coherencia contextual, de acuerdo al contexto. El segundo criterio va a ser por precisión léxica, ¿no? Tenemos ahí que se debe de completar esa oración con el vocabulario más adecuado. Aquí teníamos entonces el joven estudiante su tesis ante un jurado. Por eso mostró preocupación. A ver, ¿qué término podría ser ahí? El joven estudiante su tesis ante un jurado. ¿Qué podría ser ante un jurado? Presentó, ya. ¿Qué otro término más podría ir? Expuso. Expuso, muy bien, expuso y también se sustenta, ¿no? También el joven estudiante entonces presentó, expuso, sustentó su tesis ante un jurado. ¿Qué otro término más podría ir en el siguiente? Me dicen. Ante un jurado.
Si es que es un jurado, ¿qué va a ser el jurado? Crítico. Un jurado crítico, sí, podría ser. Sí, también jurado crítico. Pero cuando es crítico, ¿qué hacen? ¿No? Lo que nos hacen cuando damos una prueba, ¿no? ¿Qué nos hacen? Nos evalúan, ¿no? O nos califican, ¿sí? Entonces, su tesis ante un jurado calificador. Entonces, el rasgo acá tenemos de que por eso mostró preocupación. Si solamente lo presenta, no hay ningún problema, ¿no? Pero acá me indica que mostró preocupación. ¿Por qué se preocuparía el joven, ¿no? De ahí tendríamos que sacar esa deducción, ¿no? Esa inferencia de por qué se preocuparía si solo lo va a presentar. Entonces, el jurado debería de ser un jurado que lo va a evaluar, lo va a calificar, ¿sí? Entonces, aquí también el rasgo, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente crítica, a ver. Siguiente criterio, gramaticalidad. Ya está. Este criterio, entonces, aquí en este criterio vamos a observar que la oración debe de respetar los rasgos de género, número, tiempo y persona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la zanahoria, el apio y el rabanito son frutos. ¿Cuál sería? Fresca, maduras, fresco, más nutritivo o frescos. Frescos. Frescos, ya está. A ver, vamos a ver. Frescos, ¿no es así? Entonces, ¿por qué? Porque están en plural, en número, son varios objetos, entonces en plural, ¿sí? Entonces, si decimos los objetos, entonces también van a ser masculinos, ¿no? Género y número, ¿ya está? Muy bien, en el siguiente, el alumno dejó de en el cuaderno porque el lapicero se quedó sin. ¿Cuál será aquí? Escribir tinta. Escribir tinta. El alumno dejó de, podría ser pintar, escribir, graficar, ilustrar, trazando, pero me hablan del cuaderno. Entonces, ¿por qué lapicero? Me hablan del lapicero, ¿no? Entonces, escribir tinta. Muy bien, entonces ahí ya estamos revisando lo que es la gramaticalidad, ¿no? Y como en el primer ejemplo nos mencionan, revisar siempre lo que es género, número, tiempo y también persona. ¿Ya? Estos son 3 criterios importantes dentro de lo que son los ejercicios de oraciones incompletas, ¿no? Entonces vamos a continuar acá con algunos ejercicios. Vamos a ver entonces este punto, esta observación. La concordancia que se debe buscar con las alternativas es de género y número, ¿no? Y ahí le agregamos también tiempo y persona. Pasamos luego a ver a nuestros ejercicios. Tenemos aquí el hábito continuo de despierto suele llevar a la, ¿cuál será? El hábito continuo de, ¿qué es lo que se hará continuamente despierto y que nos lleva a qué? ¿Cuál tendrá lógica? El hábito continuo de trabajar despierto sería algo ilógico, ¿no? Porque no podríamos, no podríamos trabajar dormidos, ¿no? Entonces, ahí habría una incoherencia ahí, ¿no? Continuo de trabajar despierto suele llevar a la riqueza. Entonces, cierto que trabajar lleva a la riqueza, pero ya el término despierto ya lo descuadra, ¿no? Tenemos luego el hábito continuo de correr despierto suele llevar a la meta, ¿no? Por ahí, a ver, me dicen la letra D, de hablar despierto, suele llevar a la verdad, ¿sí? La Por ahí C. tengo una respuesta. La C me dicen mirar despierto. ¿Qué es lo que hacemos despierto? A ver, trabajar sabemos que sí, pero ya el término despierto ya es un rasgo, ¿sí? Entonces, esta es la huella que debemos de fijarnos, despierto. ¿Y a La qué E. nos lleva? ¿Cuál será? La letra claro, soñamos despierto muchas veces, ¿sí? Entonces, soñamos despiertos y al soñar despiertos nos suele llevar a la mentira. Esto es mucho cuando nos ilusionamos en algo, ¿no? Y a veces no se da, entonces, según la idea, me dice que nos lleva a la mentira. ¿Ya está? Entonces, los rasgos, ¿sí? Fijémonos siempre en los rasgos, en la coherencia y en la lógica de la oración. Ya está. Segundo ejercicio. En la creación de una composición literaria se necesita escoger en primer lugar un
un qué, así como valerse del instrumento denominado. A Tema, ver, ahí palabra. vamos a ir. A ver, tema y palabra, me dicen ahí. ¿Será? Tenemos en la creación de una composición, a ver, en la creación de una composición literaria se necesita escoger en primer lugar, claro, si vamos a hacer una composición, entonces no vamos a escoger un documento, ¿no? Un tema, de qué va a tratar? Ya, momento, modelo, medio, un medio, así como valerse del instrumento denominado pensamiento, tanto. Entonces, sería, muy bien, tema, palabra. Perfecto, entonces este sería nuestro rasgo, creación de una composición literaria, que es lo que buscamos primero, ¿no? Sería nuestro tema. Pasamos al siguiente, a ver, si por ahí me dan respuestas y vamos leyendo nuestras ideas. Tenemos entonces en él, de su existencia, el hombre se arrepintió muy tarde de toda cometida durante su vida. A ver, ¿cuál será el rasgo ahí? De su existencia, ¿no? Es decir, en toda su vida podría ser. El hombre se arrepintió muy tarde, dice, de toda. A ver, por ahí. Alguien que me pueda. A ver. Por ahí. Milagros, Ángela, por ahí, ¿quién más? Anthony, creo que era Anthony, a ver, un voluntario que me pueda leer la respuesta. A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Nos podrías leer, por favor? A ver, ¿nos podrías leer? En el ocaso de su existencia, el hombre se arrepintió muy tarde de toda injusticia cometida durante su vida. Muy bien, Milagros, perfecto. Y también el resto de sus compañeros vamos a ir entonces participando con nuestras oraciones. Perfecto, hasta ahí en el ocaso de su existencia, ¿no? Ocaso, ¿qué quiere decir? Cuando ya está, es ya la caída, el atardecer, ¿no? Entonces, ya en el fin casi de su existencia, el hombre se arrepintió. ¿Cuándo nos arrepentimos? Siempre al final, ¿no? Es mejor trabajar todo desde un inicio. Entonces, también encontramos aquí coherencia en este texto. 4, a ver, una persona es considerada. Ahora acá tiene que haber lógica entre la primera palabra y la segunda, ¿no? Tiene que haber coherencia entre la primera y la segunda. Una va a llevar a la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál será nuestra idea? Persona lógica. La E, incrédula y desconfiada. A ver, ¿quién fue? ¿Yulisa? A ver, Yulisa, Sí. a ver si nos lees el texto, por favor. Una persona incrédula es considerada desconfiada. Claro, ¿no? Por lógica, por significado también, incrédula es alguien que no cree, ¿no? Entonces, desconfiada. ¿Ya está? No, vamos a encontrar también así, donde el término se presenta una palabra y luego en las siguientes líneas simplemente me va a describir el significado de esa palabra y mediante ese rasgo puedo yo encontrar la primera palabra, ¿ya? En este caso, bueno, ambos términos se están relacionando, ¿no? Por el término y el significado. 5, a ver aquí en las 5. A ver, alguien más. Era una tarde de domingo, pero todos estaban. Era una tarde de domingo, ¿no? Será soleada tarde de domingo, corta tarde de domingo, oscura tarde de domingo. Si es tarde, no puede ser oscura, ¿no? Entonces, descartamos la C. Era una fantástica, ya. A ver, Milagros, si nos lees el texto, por favor, Milagros. Ya. Era una soleada tarde de domingo, pero todos estaban tristes. Ya está. Aquí vamos a encontrar por antonimia, ¿no? Si es que era soleada, es que era un día hermoso, ¿no? Había sol. Y acá me dicen, este conector pero, quiere decir que está oponiendo a la idea anterior, ¿no? Entonces, pero todos estaban
tristes. Ya está, muy bien. Esto de los conectores también nos va a ayudar bastante. Más adelante, imagino, también trabajamos, creo que esto de los conectores. Pero ya aquí estamos ingresando a estos ejercicios, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí trabajamos con nuestros ejercicios. Muy bien. Dice, posunt quia posse videntur, ¿no? Según Virgilio, en que pueden, ¿no? Nosotros sí podemos. A ver, vamos a ver entonces en la número 1. Las autoridades se negaban a ver, en la número 1, para trasladarse. Ya está, y busquemos a ver la lógica en el texto. A ver. Concederle permiso. Ya está, a ver, Milagros, si nos lees, por favor. Las autoridades se negaban a concederle el permiso para trasladarse. Muy bien, vamos a ver si es que lo tenemos marcado. Muy bien, perfecto. Entonces, concederle permiso. Ya está, ahí simplemente tiene esa coherencia en el texto. Las demás se negaban a negarse, no puede ser, ahí no hay lógica en el texto, se negaban a sí mismos, ¿no? O, el permiso para trasladarse, no, eso no se puede, es ilógico también. Y si seguimos revisando, igual vamos a encontrar esa ilógica en los demás términos, ¿no? Entonces, la única sería la letra A, concederle permiso. La número 2, a ver ahí, la crianza de los hijos debería ser una experiencia y asumida por ya está el rasgo, ¿no? Crianza de los hijos. ¿Quién tiene que estar ahí? Los padres, La ¿no? D. Entonces, a ver, ahí, Milagros, a ver. Milagros me dice la D. A ver si es que nos lees, por favor, Milagros. La crianza de los hijos debería ser una experiencia compartida y asumida por la pareja. Ya está, ya al hablar de pareja ya estamos hablando de los padres, ¿no? Entonces, nuestro rasgo, la crianza de los hijos. Si hay hijos, entonces debe de estar ahí, incluido lo que es padres. Ya está, muy bien la número 2. A ver, alguna otra voluntaria, aparte de su compañera. A ver, en la número 3. 3. La conciencia y el pensamiento que nos parecen tan, ¿no? Nos parecen tan, solo son producto de un órgano material corporal, ¿no? A ver ahí. La D. A ver ahí. Yulisa. A ver, Yulisa, si nos ayudas, si nos lees el texto. La conciencia y el pensamiento, que nos parecen tan trascendentales, solo son productos de un órgano material corporal, el cerebro. Ya está. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Tiene lógica? A ver. ¿Alguien más que pueda corroborar la respuesta de su compañera? ¿Alguien que diga yo? A ver. ¿Sí? Estamos en dudas. Está muy bien, ¿no? Trascendentales, cerebro, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa trascendental? Es algo que es muy significativo, ¿no? Entonces, la conciencia y el pensamiento que nos parecen tan significativos, ¿no? Tan importantes. Y en este caso de este conector solo, ¿no? Solo pueden ser, ¿no? El producto del cerebro. ¿Ya está? Muy bien, en la número 4. A ver, me gustaría escuchar ahí 3 respuestas que coincidan. A ver, vamos a ver en la número 4. Un equipo de sonido es de mayor, ¿no? Me hablan de equipo de sonido, ¿no? Equipo de sonido. En la medida en que reproduzca la música, lo más, ¿no? Equipo de sonido, música, que se pueda y reducir al mínimo el propio de la grabación, ¿no? Hay una grabación, equipo de sonido, reproduzca la música, lo más, tal vez, como tendría que reproducir la música, lo más claro posible podría ser, ¿no? Ahí, teniendo una idea para poder completar, tendría que ser que reproduzca la música lo más claro posible que se pueda, ¿no? Y reducir, ¿qué se tendría que reducir en esa música? Reducir al mínimo el propio de la grabación. Cuando se graba, ¿qué es lo que sale, no? ¿Cuál sería ahí? Ahí tendríamos los rasgos. A ver, aparte de su compañera Yulisa, Milagros.
Tal vez por ahí Anthony. ¿A quién más escuché? A ver, por ahí. Voluntarios. ¿Hay algún voluntario? Un equipo de sonido. Tenemos ahí los rasgos. Equipo de sonido es de mayor, ¿no? Un equipo de sonido es de mayor en la medida en que reproduzca la música lo más, ¿no?, que se pueda, ¿no? Hasta ahí está la idea, lo más que se pueda, ¿sí? Y reducir, ahí viene otra idea, y reducir al mínimo, ¿no? Por un lado es reproducir más y por el otro lado es reducir al mínimo, el propio de la grabación, ¿no? ¿Cuál será? A ver, ahí. La C. La letra C me dice, a ver, la C me dice Yulisa, Anthony me dice la E, ¿sí? Tiene que tener coherencia los tres términos, ¿sí? Acá de mayor, luego más y luego mínimo el, ¿no? Ambos se van a guiar. Por ahí, Milagros me dice la B, calidad, ya, por ahí. A ver, tengo B, C y E, ¿no? B, C y E me dijeron por ahí. Ya está. ¿Alguien más? Ahí está la respuesta. B, C y E. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Vamos a ver. A ver, Yulisa, si nos lees el texto, por favor. Sí. Un equipo de sonido es de mayor fidelidad en la medida en que produzca la música lo más nítidamente que se pueda y reducir al mínimo el ruido propio de la grabación. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, tenemos ahí de mayor fidelidad, ¿sí? Es de mayor fidelidad en la medida que reproduzca la música, ¿no? Que es decir, que el equipo de sonido es fiel, es seguro, ¿no? Es seguro, ¿sí? En la medida en que la música sea lo más claro posible. Al decir claro, tendría que ser nítido, ¿no? Fielmente, según a la categoría según a la clase en el texto, ¿no? No podríamos decir, ¿no? Costo, la A se descarta, ¿sí? Luego acá, nítidamente, incluso acá teníamos nítidamente, ¿no? También nos podría confundir la letra E, podría haber sido, ¿sí? Entonces, de mayor aceptación en la medida que la música lo más nítidamente posible, que se puede reducir al mínimo el deterioro propio de la grabación. Puede ser el deterioro ahí, como que también, ¿no? Podría ser, pero en este caso, ¿qué hay dentro de la grabación? Ese ruido como que opaca al grabarse, ¿sí? Entonces, la letra C. ¿Ya está? Muy bien, pasamos a la número 5. A ver ahí, 5. Los grupos minoritarios, levantistas, dominados, oligárquicos, armados. Reaccionaron frente a la captura, reaccionaron frente a la apertura, ¿cuál será? Reaccionaria del juicio capitalista, democrática, imperialista, y provocaron la crisis laboral, legalista, nacionalista, política, estratégica que condujo al golpe militar. A ver ahí, al golpe militar. Este último punto, por favor, queda eliminado, ¿ya? Y se me ha ido en el tipeo. Son solo 3 espacios. Este último no cuenta. Entonces, ¿qué condujo al golpe militar? Hasta ahí. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Los grupos reaccionaron frente a la apertura. ¿De cuál? Los grupos minoritarios reaccionaron frente a la apertura reaccionaria
y provocaron la crisis laboral que condujo al golpe militar. ¿Será? ¿Tendrá lógica? Luego tenemos en la segunda, los grupos levantistas reaccionaron frente a la apertura del juicio y provocaron la crisis legalista que condujeron al golpe militar, ¿no? Y ahí tenemos lo que es crisis legalista, ¿no? Ahí no habría lógica, crisis legalista. Luego, sobre todo esa crisis va a conducir al golpe militar, ¿no? ¿Cuál será? Me dice por ahí Milagros la D. Y ya está. ¿Alguien más? Aparte de su compañera. La D tengo por ahí. A ver, ¿quién más? La E. La E me dicen. La E. Ya está. También tengo, a ver, oligárquicos y armados. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Tal vez que concuerde con una de las dos o tal vez tenga otra respuesta. A ver, ¿será? Tiene que tener seguimiento en las tres palabras, ¿no? Los grupos oligárquicos reaccionaron frente a la apertura democrática. Vamos a ver. Los grupos armados reaccionaron frente a la apertura imperialista. Imperialista que condujo al golpe militar, ¿será? ¿Cuál se descarta? Definitivamente, ¿cuál se descarta? La letra A, ¿sí? Descartamos la letra A. Nos queda B, C, D y E. A ver, ¿alguien más? A ver. Nadie más. A ver. Vamos, jóvenes. Yo sé que sí. Así tengamos dudas. A ver, para poder ir descartando. Cuando damos estos errores, de ahí se va fijando la terminología, ¿no? Ah, ya, me equivoqué en esa. Entonces, fue esta. El día del examen ya no van a cometer esos errores. Entonces, aquí, a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro voluntario, voluntaria? Luis, la C, me dice, ya. Los grupos dominados, me dicen. Está en duda su compañero, muy bien. Podría ser C, D y E, ya. Luego tenemos los grupos dominados reaccionaron frente a la apertura capitalista y provocaron la crisis nacionalista. Ruth, me dice la D, ya. ¿Alguien más por ahí? Tengo dos D, una E y una C. ¿Alguien más? A ver, tengo dos D, una C y una E. A ver, Ruth, si es que nos lees, por favor, el texto con tu respuesta. A ver, ¿está? Ruth. Está sin audio, me parece. A ver. Milagros, ¿está? Sí. A ver, Milagros. Ya, a ver, por favor, si nos lees tu respuesta. Los grupos oligárquicos reaccionaron frente a la apertura democrática y provocaron la crisis política que condujo al golpe militar. Ya está, golpe militar, ¿no? Entonces tenemos los grupos oligárquicos. Ahí estaba la respuesta, ¿sí? Entonces yo sé que aquellos que han cometido ese error, ya, entonces ya cambiaron ya en lo que es sus términos, apuesto que ya se les ha fijado ahí, ¿no? Entonces, ahí encontramos nuestra respuesta. ¿Qué significa oligárquico? Son esos sistemas de gobierno de poder, ¿no? En muchas personas, ¿no? Democrática, que es gobierno del pueblo, ¿no? Lo democrático, que es el gobierno crático, ocracia viene de gobierno, ¿no? Y demo, pueblo. Entonces, democracia del pueblo o gobierno del pueblo. Entonces, según el contexto, los grupos oligárquicos reaccionaron frente a la apertura democrática, ¿no? ¿Ante qué podrían reaccionar, ¿no? Ante algo, ante alguna
¿no? Y provocaron la crisis política que condujo al golpe militar, ¿no? Cuando hay una inestabilidad ahí, es que se produce una crisis, ya está, política. Pasamos a las 6, a ver ahí, a las 6. A Luis, ¿quién más por ahí? Aunque los habían hecho repetidamente las advertencias del caso, las autoridades, Yulisa, y tengo la respuesta ya, las autoridades encargadas del asunto poco o nada hicieron para el desastre. A ver, en la número 6, tengo ahí una respuesta, la letra E me dice, aunque los adivinos, aunque los técnicos, aunque los sismologías, ahí tendrá, no, ahí es sismólogos, ¿ya? Sismólogos, ahí, error de tipeo, sismólogos, los sismólogos, aunque los especialistas, ahí, especialistas, y aunque los anunciantes, ¿no? Ya está, habían hecho rápidamente las advertencias del caso, las autoridades encargadas del asunto poco o nada hicieron para el desastre, ¿no? Entonces ahí tengo, me parece que Milagros C, no sé quién más, Milagros C, a ver, ahí a quien vi con varias respuestas, tengo, a ver, C, Ruth C, Milagros C, Yulisa la E, ya está, tengo ahí 3 respuestas, C, E, tenemos ahí entonces, aunque ¿quiénes serán? Los adivinos, a ver, tenemos que buscar los rastros, ¿no? Habían hecho repetidamente las advertencias del caso. ¿Quiénes podrían haber hecho repetidamente esas advertencias, ¿no? Las autoridades encargadas del asunto poco o nada hicieron para el desastre. Entonces, aquí tendría que ser algo como anticipado, ¿no? Algo como prevenir. Entonces, ¿cuál podría ser? Anticipar, porque me dicen ahí, según el texto, las autoridades encargadas del asunto poco o nada hicieron para el desastre, ¿no? Quiere decir, sabiendo una idea, ¿no? Sabiendo un problema, no hicieron nada antes de que ocurra el desastre, ¿sí? Entonces, por ahí el segundo término nos podríamos guiar, ¿sí? Ahora aquí, aunque los adivinos podrían, advertir a las autoridades, los técnicos, los sismólogos, los especialistas o los anunciantes. Ahí descartamos adivinos, ¿no? Porque ¿quién les habla a las autoridades, no? Los adivinos descartamos, los anunciantes podrían ser que les advierten a las autoridades, descartamos, ¿no? Entonces ahí, a ver, Milagros me dice la D, ahí tendríamos B, C y D, ¿no? Sería cualquiera de las 3, B, C, D. A ver, ¿quién les puede hablar a las autoridades, ¿no? Encargadas del asunto? Y sí, ojo, en este caso también se trabaja como en analogías, ¿no? Como en analogías, se trabaja desde el primer término, ¿no? Podemos trabajar con el primer término y luego ya la segunda idea, que es a partir de la coma, sería el segundo término, ¿sí? Entonces acá, aunque los habían hecho repetidamente las advertencias del caso, ¿quiénes? Los adivinos descartamos. Los técnicos, ¿ya? Los sismólogos, los especialistas, ¿no? Las autoridades encargadas del asunto poco o nada hicieron para prevenir el desastre, paliar el desastre o preanteceder el desastre. ¿Cuál encaja en este último punto? Cuando ya se tiene una idea, ¿qué se hace? A ver, por ahí, espero escucharlos. A ver, ¿qué término encajaría en el segundo punto? En la segunda idea. A ver, nadie. Respuesta B, C y D. B, C y D.
Voluntarios. Vamos, voluntarios. ¿Cuál descartamos aquí? Entre B, C y D. ¿Descartamos la letra o qué término, no? Podría ser especialistas. Ojo, que los tres podrían encajar en el primer punto, ¿no? Los técnicos, los sismólogos, ¿no? Y los especialistas, ¿sí? Serían los tres que podrían encajar en esta primera idea, pero me hablan de las autoridades encargadas del asunto, ¿no? Encargadas del asunto, de ese problema. Entonces, poco o nada hicieron para, ¿qué será? Preanteceder es cuando antecede a alguien, ¿no? Está antes de alguien, ¿no? Una persona está antes de otra, ¿no? Entonces, preanteceder. Entonces, ¿cuál será? ¿Se podrá paliar el desastre o se podrá prevenir el desastre? Paliar es amortiguar, ¿no? Podríamos, y me habla de un desastre general, puede ser de cualquier tipo, ¿sí? No me indica que es un desastre natural, simplemente un desastre puede ser un incendio, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos ahí colocar? Solo me indica desastre. Claro, muy bien, ya está. Anthony, a ver si nos lees la idea, por favor, si nos lees la oración. Ok. Aunque los técnicos habían hecho repetidamente las advertencias del caso, las autoridades encargadas del asunto poco o nada hicieron para prevenir el desastre. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, la letra B. La número 7. A ver ahí, la número 7. En América Latina, los no supieron servir de vehículo. Entre el poder de los españoles, Yulisa me dice la C, y los indios durante y después de la conquista, ¿no? Entonces tenemos ahí, a ver, teníamos ahí, ¿qué respuesta? Yulisa me dice la C. A ver, ¿alguien más? En América Latina, ¿quién? Curacas, caciques, criollos, intendentes, burgueses, ¿no? No supieron servir de vehículo, entonces alguien que va a estar entre dos grupos, ¿no? Vehículo de medio. Entonces, los curacas eran los gobernantes, eran como los jefes, entonces no podría ser. Descartamos la A, ¿sí? Ya está, Ruth. Ruth, a ver, ¿tienes micro, Ruth? Ya está, me parece, ¿sí? Ya, a ver, Ruth, si nos lees el texto. En América Latina, con la alternativa profesora o así, Sí, solo. ajá, con la alternativa. En América Latina, los criollos no supieron servir de vehículo, de comunicación entre el poder de los españoles y los indios durante y después de la conquista. Muy bien, gracias Ruth, muy bien. Entonces, C, ¿no? Criollos, comunicación, vínculos de vehículo de comunicación, ¿no? Perfecto, en la 8, a ver, en la 8, lo que mató al expedicionario perdido en el desierto fue, a ver ahí, el rasgo, es que mató, ¿no? Me habla que mató, es decir, murió. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué habrá muerto? Por ahí me dice Yulisa la D, ¿ves por ahí? Ya está. Me dicen por ahí la D. Vamos a ir analizando aquí. Lo que mató al expedicionario, ¿no? Perdido en el desierto, es un desierto, ya me habla de desierto, podría ser, sí. Ahí, ahí, hay un error en cuanto a las alternativas, ¿sí? Ahí, por favor, revisen, está equivocado el error de las alternativas en la diapositiva. La primera era el cansancio, ¿ya? En la segunda era la herida. Tienen ustedes su material, ¿sí? Tienen ustedes su material. En la tercera, en la C, era infección. La D era la sed. En la E era la dolencia, ¿no? Ya está, ¿sí? Por favor, ustedes ahí revisen, se me fue ahí las alternativas. Entonces tenemos lo que mató al expedicionario perdido en el desierto fue, ¿qué es lo que habrá matado a la letra D? Me dicen la C, la D social. La D. La D, la sed.
¿no? La sed. Es cierto que está en el desierto, ¿no? Está en el desierto y puede ser la sed. La sed podría dejarlo seco porque en la segunda idea me dice seco, ¿no? Más que el hambre, pues lo encontraron algunos mendrugos. Mendrugos quiere decir que lo encontraron con un poco de comida, ¿no? Restos de comida. Estaba totalmente seco, me dice la idea, la letra D, ¿no? Estaba totalmente seco. En este caso, me dice que no pudo haber sido de comida, ¿no? Porque tenía ahí, le encontraron algunos. ¿Qué fue lo que lo mató? Tenemos ahí en la letra B, tenemos ahí herida, ¿no? Y si nos fijamos en el contexto, ¿qué fue lo que mató? ¿Qué es lo que podría matar a alguien cuando se desangra, ¿no? Y justamente en la letra B encontramos la herida, por favor ahí la letra B, la herida y estaba totalmente desangrado, ¿no? Perdió sangre en el transcurso, más que la sed, más que el hambre, lo mató la herida, ¿no? Entonces, murió desangrado, ¿ya está? Ahí, por favor, marquen la letra D. Aquí hay un error en este ejercicio. Vamos a ver, vamos a corregirlo esto luego. Pasamos entonces, ¿sí? 9, a ver, en la 9, ojalá que no se me haya ido ahí, ya está, en la 9 está bien. Tenemos entonces ahí, los pueden recurrir a 2 métodos para estudiar la muerte de la construcción de modelos y la observación. Tenemos que ver ahí, a ver, me dice ahí Yulisa la A, los teólogos, ¿sí? Logos sabemos que es estudio, ¿no? Tratado. Y teo viene de Dios, ¿no? Según las raíces. Entonces, estudio de lo que es estudio de Dios, ¿no? O trata del estudio de Dios. A ver, tenemos ahí, entonces, los teólogos pueden recurrir a 2 métodos para estudiar a la muerte de las deidades. Deidades serían dioses, ¿no? Deidades. Las deidades hablan en lo que es lo mítico, ¿no? Lo griego. La construcción de modelos espirituales y la observación desinteresada, ¿sí? Tendrá, a ver, lógica ahí en esta primera idea. En la segunda tenemos los médicos, ¿no? Pueden recurrir a 2 métodos para estudiar la muerte de las personas: la construcción de modelos anatómicos y la observación atenta. Podría ser, ¿sí? En la C, los astrónomos pueden recurrir a 2 métodos para estudiar la muerte de las estrellas: la construcción de modelos matemáticos y la observación directa, ¿no? Y la D, los economistas pueden recurrir a métodos para estudiar la muerte de las, aquí ya no hay coherencia, ¿no? Me dice financieros exactos. Entonces ahí ya descartamos la letra D, ¿no? Los economistas no podrían estudiar la muerte de alguien, ¿no? Ellos se abocan más a lo que son los números, ¿no? Economistas, en lo que es economía. Vamos a ver, entonces descartamos la D. La E, los sociólogos pueden recurrir a 2 métodos. Por ahí, Anthony me dice la B, a 2 métodos para estudiar la muerte de las, ¿sí? Sociedades, la construcción de modelos ideales y la observación sociología. También se descarta la última, ¿no? La observación tendría que ser sociológica, ¿no? Entonces se descarta la E. ¿Cuál descartamos? Descartamos la D y E, ¿no? Nos quedamos con la A, B y C. A ver ustedes. Por ahí me mencionaron, me parece la B. ¿Alguien más? A ver, ¿algún otro voluntario? Tiene que tener coherencia, los 4 términos van a ir relacionados, ¿ya? El primero sería médicos, personas, anatómicos, atenta. Astrónomos, estrellas, matemáticos, directa. Economistas, financieros, exactos, acuciosa, ¿no? O detallista ahí. Y la E descartamos, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos 3 tiene relaciones? ¿No? Está vinculado. A ver, ¿cuál será? ¿A quiénes les dicen astrónomos? ¿No? ¿A quiénes les dicen astrónomos? Porque saben que es un médico, que es un economista, pero un astrónomo es aquel que va a estudiar el universo y los cuerpos celestes, ¿no?
A ver, vamos a ver, ¿cuál tendrá relación? ¿B, C o D? A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntaria? La letra. A ver, ¿nadie? Vamos a ir pasando a ver para que no nos gane La C. la letra C. A ver, si nos lees, por favor. ¿Quién es? ¿Yulisa? Sí. Ya, a ver si nos lees, por favor. Los astrónomos pueden recurrir a dos métodos para estudiar la muerte de las estrellas: la construcción de modelos matemáticos directa y la observación directa. Muy bien, perfecto. Gracias. Pasamos a la 10. Muchos estudiantes universitarios confiesan que el verdadero motivo por el que siguen una determinada carrera es que hacerlo le proporcionará, ¿qué le podría proporcionar? ¿No? Parece pues que la ¿La C? vocación más espléndida es la C, me dicen por ahí. Dice, a Sí, ver, la C. la C me dicen por ahí. Es que hacerlo le proporciona cierto estatus, muy bien, parece ser pues entonces que la vocación espléndida es la ambición, ¿no? Podemos decir, es cierto, muchos estudiantes universitarios, muchos jóvenes también, ¿no? Es cierto, ambicionan eso, ¿no? Tener un estatus en lo que es grados, ¿ya está? Pasamos entonces a la 11, a ver, la primera gran revolución que se produjo en la E. La E por ahí, a ver, navegación, me dicen. ¿Quién fue? Yulisa. La E, tengo ahí, a ver, especie, a rueda, economía, moneda, ciencia, numeración, comunicación, escritura, navegación, brújula. A ver, la primera gran revolución que se produjo en la humana tuvo lugar al inventarse ¿qué se inventó, no? Fue la gran revolución cuando se inventó la cual posibilitó la fijación de lo que antes se perdía irremediablemente. ¿Qué se Comunicación, perdía antes? escritura. ¿Qué se perdía? Antes, ¿qué se perdía? Antes había Comunicación. la comunicación, ya, claro, sí. Tenemos ahí entonces, sería la comunicación, ¿no? Inventarse lo que es la escritura, alimentarse la escritura. Muy bien, la comunicación humana. La 12, a ver, la 12. La E. La E me dicen, a ver, ahí la E, ¿qué es esta? ¿No? Ahí hay signos de admiración. Dijo al percatarse de que no había en ella significativas, ¿no? A ver, ¿qué? La D me dicen por ahí, qué dificultosa es esta monografía. La D o la E me dijeron, qué dificultosa es esta monografía, sería la D. En la A sería, qué lamentable es esta composición, ¿sí? Qué demagoga es esta señora, ¿no? Qué completa es esta antología. Qué delirante es esta exposición. Ya tenemos ahí. La D me dice, la D, dificultosa es esta monografía. Ya, ahí tenemos una idea, ¿sí? Podría ser. Dijo al percatarse de que no había en ella, ¿qué no había en ella? ¿No? Por ahí me están diciendo, qué dificultosa esta monografía, que no había en ella ideas significativas, ¿no? Qué dificultosa. ¿Podría decirle que fue dificultosa, pero no había ideas? A ver ahí, si es dificultosa, que no había en ella ideas significativas. ¿Tendrá lógica? A ver, ahí tenemos una respuesta, la D. ¿Alguien más? Lamentable composición, pues no había en ella imágenes significativas, ¿no? Composición ya no va acorde con imágenes, ¿no? Entonces descartamos la A. La E,
qué delirante es esta exposición, ¿no? Pues no había en ella obras, también se descarta, porque no hay en una exposición necesariamente hay obras, ¿no? Entonces, no había en ella obras significativas. Descartamos la E. Nos queda la B, la C y la D. Sería, si decimos, ¿qué demagoga es esta señora? Dijo al percatarse que no había en ella propuesta significativas, ¿no? Entonces sería la letra B, ¿sí? La letra B, propuestas significativas. En la 13, en aquella región casi desértica, era un recurso sumamente escaso, el cual debía ser administrado con mucho cuidado para alcanzar a cubrir en lo posible la demanda de todos los, a ver ahí tenemos dos términos, de todos los. La C. La C, a ver, por favor, Yulisa, si nos lees. Sí. A ver. En aquella región casi desierta, el agua era un recurso sumamente escaso, el cual debía ser administrado con mucho cuidado para alcanzar a cubrir en lo posible la demanda de todos los agricultores. Muy bien, según el contexto, ¿no? Según el contexto, entonces, debía ser administrado con mucho cuidado. Ya está. Región casi desértica. Muy bien. La 14. La primera. La B de bebé. La B. A ver, Yulisa, a ver si nos lees. La B. Sí. La primera dificultad con que nos encontramos al intentar redactar es decir, el tema sobre el que vamos a escribir. Ya está. Redactar es decidir el tema, ¿no? Ese es el problema siempre en un trabajo, ¿no? Encontramos y vamos a escribir. Ya está. Muy bien. 15, a ver, 15. 15. La D de dado. La D de dado. A ver, tenemos acá en la 15. Las ciudades están llenándose con las corrientes de habitantes, ¿no? Entonces, sí, es cierto, en este caso vamos a ver lo que es migratorias, ¿no? Migratorias, muy bien. Ya está, en la 16. Pero si no sufrió, la bala le atravesó él de parte a parte, con lo que su fue instantánea. Por lo tanto, fue más un acto de caridad que de maldad. ¿Cuál será ahí? Sería la letra, pero si no, dice, la bala le atravesó él de parte a parte, ¿no? Con lo que su fue instantánea. Entonces, tendría que ser su muerte, ¿no? Fue instantánea, por lo tanto, fue más un acto de caridad que de maldad. Ya está, entonces, tendría que ser muerte. Ahí sufrió, ¿sí? Sufrió, la bala le atravesó el cráneo. Ya está. Murió instantáneamente con la bala en el cráneo. 17. ¿Acaso nada lo inmuta? ¿No? ¿Acaso nada lo hace callarse? ¿No? Hemos sido testigos de algo que arrancaría la risa de hombre más triste y él parece no. ¿Cuál será? Y él, aquí en este caso son conectores, ¿no? Conectores. Todos son conectores y él, sin embargo, parece no reconocerla, ¿sí? La letra A. En la 18, a ver, el hombre vive siempre desconfiado de la relatividad de las cosas, siempre ansioso de aferrarse a verdades absolutas, ¿no? Que le inspiren seguridad. Muy bien. En la 19, a ver, en la 19. Quien afirma algo creyéndolo en realidad no miente, ¿no? Quien afirma algo que es falso, ¿sí? En realidad no miente. El mentiroso, para ser tal, tiene plena intención de hacer creer a los demás algo que él sabe que no es cierto, ¿no? Entonces, si decimos algo pero sin saber que es falso, no estamos mintiendo, ¿no? Es lo que nos dice la idea. El especialista encontró una que lo asombró por completo en él o en la, ahí nos colocan esa opción, ¿no? En la número 20. Era la primera vez que se observaba eso en un mamífero, ¿no? Entonces, la E. En él, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? Por completo en el especialista encontró una deformidad que lo asombró por completo en el delfín, ¿no? Era la primera vez que se observaba eso en un mamífero, ¿no? Al decir mamífero ahí encontramos el rasgo. Tiburón, bueno, pingüino, no es mamífero, delfín, sí, foca, ballena. Bueno, ahí tendríamos que descartar, ¿no? Tendría que concordar la primera idea con la segunda y ahí podríamos descartar. Tenemos entonces, porque aquí la ballena también, ¿no? Mamífero. Tenemos acá 21. El peligro de excesivamente a una persona es que pueda volverse. La C, alargar pedante. La C. La C es, a ver, la número 21, ¿no? Sería alabar pedante, ¿sí? Muy bien, la C, perfecto. El peligro de alabar excesivamente, ¿no? Es que se puede volver pedante. Muy bien. El verdadero, 22, corresponde al que preserva vidas, no al que las destruye, ¿no? El verdadero heroísmo, ¿sí? El que preserva las vidas, ¿ya está? 22A. 23, a ver, las ideas que nos hacemos del mundo son cada vez más, ahí en la 23, son más relativas, ¿ya? Relativas, y por medio de las ciencias podemos descubrir lo que desconocemos. 24, él es la acción que no exige que se sancione al responsable con la intención de a la sociedad, ¿no? El soborno. El soborno, muy bien, el soborno, ¿no? De purificar a la sociedad, ya está, soborno. 25, conocer todo aquello que los antiguos sabían sobre el mundo antes que nosotros podamos convertirnos en, a ver, ¿cuál será? Conocer todo aquello que los antiguos sabían sobre el mundo antes que nosotros podamos convertirnos en, pero no necesariamente en sabios, ¿no? Entonces, en historiadores, ya está, historiadores y sabios. La bohemia puede ser útil a condición de que el jinete no deje que se su potro, ¿no? Que el jinete intrépido no deje que se desboque su potro, ¿no? 27. A veces lloraban y en el ímpetu el fuego negro de sus ojos recrudecía con formas terribles. En la 28, a ver, en opinión de algunos médicos, la función de estos no solo debe limitarse ¿a qué? Prolongar. Prolongar, muy bien, perfecto, prolongar, ya está, sino que debería extenderse a mejorar la calidad de vida. Muy bien, me habla de médicos, ¿no? En la 29 fueron los resultados del partido que no las expectativas del público, ¿no? Los resultados del partido. Dice que no, si es no, las expectativas del público, puede ser que no alcanzaron o no llegaron, ¿no? No llenaron las expectativas del público. ¿Cuál podría ser? Tiene que tener concordancia con el primer término, ¿no? Fueron ambos, ¿no? Ambos términos. Tiene que tener relación. Tan absurdos los resultados que no podrían ser resultados absurdos, ¿no? O son buenos o son malos. Ya está, entonces, tan deplorables, ¿no? Es decir, malos, que no llenaron o no colmaron las expectativas del público. 30. Cuando un funcionario detecta una y no la denuncia, incurre en una pasiva. ¿Cuál será? Cuando un funcionario detecta puede ser una mala acción, ¿no? Porque ahí nos da el rastro de no denunciar. ¿Qué es lo que se denuncia? Una mala acción, un delito, ¿no? Y si no denuncia ese delito, ¿incurre en qué? En algo pasivo, porque está siendo cómplice, ¿no? Entonces, sería acción ilícita y complicidad pasiva, ¿no? Muy bien, entonces, algo que somos nosotros testigos, tenemos que denunciarlo. 31. Su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular
en la luz crepuscular o Naciente. ajá, a ver, vamos a ver ahí, me dijeron por ahí naciente, muy bien, su larga silueta. A ver, sí, la 32, a ver, el exigente mercado actual de... La A ver, C. ¿qué me pueden decir ahí? A ver, ¿qué me pueden decir ahí? A ver, el exigente mercado actual de... Demanda mano de obra de... Primera, de bajo costo, de alta calificación, de elevada remuneración o de sentido común. No puede ser mano de obra de sentido común, ¿no? Mano de obra de elevada remuneración. Si dice que el mercado actual demanda mano de obra de alta calificación, todavía podría ser. De bajo costo, mano de obra podría ser. La De D. primera, ¿cuál sería? La D. Empleos La bajo D. costo. De bajo costo, el exigente mercado actual de empleos, a ver, demanda mano de obra de bajo costo, podría ser, ¿sí? Pero en este caso sí es mercado actual de demanda mano de obra. ¿Mano de obra qué es? Son aquellas personas que van a laborar, que van a trabajar, ¿no? Entonces, actual ¿de cuál sería, según este rasgo? El mercado actual, ¿no? Tendría que ser de trabajo, ¿sí? Mercado actual de trabajo, demanda mano de obra de alta calificación, ¿no? Que esté con experiencia, mano de obra calificada. Ya está, en la 33, el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. ¿Cuál sería aquí? A ver, el principal instrumento, con el cual el maestro desarrolla la inteligencia y el pensamiento del niño, ¿no? La letra C aquí. Ya está, vamos a continuar. 34C, en la 34C, nadie se ha movido únicamente, el sol ha lanzado sobre los rostros una luz directa. Ya está, C, 34C. 35, hay que evitar hablar utilizando frases muy largas, ¿sí? Frases muy largas, que a veces a ver acá. A ver, aquí ya no tenemos respuestas. Que a veces se enreden, ¿ya? Que a veces se enreden, la letra C. Acá sería la letra C. Enreden hasta el punto de tener que revisarlas, ¿no? De un modo más sencillo. ¿Ya está? La 35C. En la 36, a ver, en la 36 tenemos, mientras no sepamos su versión, no podemos hacer una reconstrucción de los hechos que sea adecuadamente veraz, ¿no? Que sea adecuadamente cierta. ¿Ya está? Letra A, versión veraz. En la 37 tenemos, si dividiéramos la historia de la Tierra en 24 horas, la vida habría aparecido recién a la 1:45 horas, es más, el hombre habría aparecido 15 segundos antes de la medianoche, ¿no? Es por eso que el hombre es un La C. recién llegado, muy bien, recién llegado, recién llegado en la evolución de la vida, ¿no? Perfecto, letra C, 37C, muy bien. 38 me dicen que, a ver, acá sería, es la verdad la que tiene el don de vencer la sobrecarga. Aquí en este caso sería la mentira, ¿ya? Mentira, muy bien. B, verdad, vencer y mentira, como oposición. 38, entonces, acá. En la 39 tenemos, a ver, nos queda 20 minutos, a ver, 39 sería la letra 39. Solo hay una forma de demostrar que no es incapaz, ¿no? De
hacer lo que se desea hacer. Entonces sería la letra A, aquí por término opuesto, ¿no? Incapaz de hacer lo que se desea hacer. Ya está, letra A. En la 40, de tristeza profunda por tu partida, vertí lágrimas que de mis ojos como el arroyo de la, tengo ahí dos términos. A ver, dice, de tristeza profunda por tu partida, vertí lágrimas que caían, bajaban, salían, descendían, brotaban, ¿no? De mis ojos. ¿Qué podría salir de los ojos? Caían, vertí lágrimas que caían de mis ojos, que bajaban de mis ojos, que salían de mis ojos, que salían de mis ojos, que salía de mis ojos. Luego dice que descendían de mis ojos y que brotaban de mis ojos, ¿no? Y acá, para poder descartar, como el arroyo de la cordillera, de la lluvia, de la loma, podría ser como el arroyo de la loma, como el arroyo de la montaña o como el arroyo de la nube. La E se descarta, ¿no? Arroyo en la nube no hay, arroyo en la loma, arroyo en la cordillera, arroyo en la lluvia, se descarta la B también. Sí, cuando tengamos estos términos siempre descartemos, no solamente comparemos un lado, sino también del otro lado. Entonces, como el arroyo de la montaña, ¿ya está? Descendían entonces de mis ojos como el arroyo de la montaña. En la montaña esos arroyos que caen, ¿no? Que brotan agua. Ya está, entonces la letra D, 40D. 41, las verdades no se igualan a clavos, que de un solo martillazo introducimos en él. Ahí ya está, a ver, introducimos en el madero, ya está, en el madero, la verdad se infiltra gota a gota, ¿ya? Acá, se infiltra gota a gota, la letra C, madero infiltra, letra C. En la 42, en vista del desprecio con que ella me trataba, perdí la confianza, no me atrevía a despegar los labios en su presencia, ¿no? Por el desprecio, entonces perdió la confianza. Muy bien, entonces 42D, ya está, 42D de dedo, ¿no? Desprecio, confianza. 43, así como el sabio no escoge los alimentos más, ¿qué alimento será? Más frescos, caros, exóticos, abundantes, nutritivos. Caros. A ver, caros, por ahí escuché, creo caros. A ver, sino los más sabrosos, ¿no? Los más sabrosos. Tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más, no es que sea una vida larga, ¿no? Al decir prolongada es que sea una vida larga, ¿sí? Es como decir cantidad, ¿no? Sino, ¿cómo tiene que ser una vida? Como dice, tenemos que vivir, tiene que ser útil, agradable, efímera es pasajera, intensa o adecuada. Al decir tenemos que vivir bien, tenemos que saber vivir, es tener una vida muy intensa, ¿ya? Entonces, no es tener abundancia, sino es tener intensa, ¿ya está? La letra D. 44, la única manera de continuar la vida es manteniéndola templada, ¿no? La cuarta de nuestro... ¿Sí? La letra C, ¿no? La letra C. Continuar templada, ¿sí? La letra C. 44C. 45, a ver, en la 45 tenemos la revolución, la letra E, está subordinada a una esperanza, ¿no? A una ilusión de un cambio social, pero el logro de una vida mejor. Ya está, revolución y esperanza, ¿no? Revolución indicaría un cambio, ¿no? Entonces, con eso viene una esperanza. Ya está, en la 46, la mortificó a los familiares. ¿Qué es lo que mortificó a los familiares? La publicación, quienes demandaron al propietario del semanario por haber
su privacidad, ¿no? Entonces, ¿qué términos se emplea para su privacidad? Se viola la privacidad, ¿no? Entonces sería la letra B, por haber violado su privacidad. No se ofende la privacidad, se ha agredido, por haber agredido su privacidad no se agrede, por haber revelado su privacidad podría ser, pero tendríamos que también rescatar la primera palabra para ver si coincide o no en el contexto, ¿no? Transgredido su privacidad, ¿sí? La letra D, 46B, ¿ya? 46B. Por ahí me dicen la 47D, sí, la 47D, sí, está bien, en la misma forma, sino adaptando la vida y el trabajo. Ya está, la 47D. Vamos a ver si está. A ver. No, todavía no está. 47D, ¿sí? Forma adaptando. Luego tenemos en la 48. 48, a ver, la política no en el voto político ni en las ideas filosóficas. La política es el modo de, a ver, la política es el modo de, la política no está en el voto político, ¿no? La política no radica en el voto político, no subsiste, no consiste o no se manifiesta en el voto político ni en las ideas filosóficas. La política es el modo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, acá sería la D, ¿me dices? Radica y Elisa? pensar. Radica pensar, la B de bebé. Pensar, B, radica y pensar. La política, a ver, la política no radica en el voto político, ¿no? No radica, me dice, no, es como que no está en el voto político ni en las ideas filosóficas. La política es el modo de pensar de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Será política modo de pensar? ¿Cómo hacemos política? Con el pensamiento podríamos decir que tengo política en algo, ¿sí? Solamente con el pensamiento, ahí hay un poco de, ¿no? Nos falta ahí un poquito, a ver, ¿cómo se hace política? ¿Cómo se hace política? Saliendo a las noticias, ¿no? Hablando tal vez de la forma, ¿no? De pensar, ¿no? Porque solamente el hecho de pensar podría ser radica, sí, porque está radica, podría ser, pero la política es el modo de vivir de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, la letra D, consiste y vivir. Claro que podrían ser estas, pero tenemos que buscarle lógica. Hasta aquí sería una idea, hasta este punto. Y del punto, la política, hasta el último punto, la segunda idea es la que tenemos que corroborar. Semejante a lo que es analogías, ¿no? Corroborar ambas ideas. 49. El objetivo fundamental del espía es la obtención de, ¿qué busca el espía? Noticias, planes, batallas, estrategias, informaciones. Adelantadas en noticias, no puede buscar noticias el espía, ¿no? Tendría que ser información adelantadas en previsión de futuras acciones de agresión, ¿no? Entonces la letra E, informaciones y previsión. En la 50, nadie es tan impresionable como los que en la oscuridad se asustan de los ruidos, murmullos, hasta del mismo. ¿Quiénes se asustan en la oscuridad? ¿Los miedosos, los cobardes, los bebés, los niños o los infantes? Hasta del mismo. A ver, miedosos, ya sé, en cualquier circunstancia, ¿no? Pero dice, nadie es tan impresionable como los. ¿Qué nos puede impresionar? Niños. Los niños, muy bien, niños, ¿no? 50D. Los niños es algo impresionante, ¿no? Se asustan de la oscuridad y también de los murmullos, hasta del mismo silencio. D, 50. Nos vamos a la 51 ahí. A ver, tenemos su. A ver, acá me parece que sí está. Su rapidez, ¿no? Era proverbial. En tan solo 19 segundos había recorrido, como siempre, esa inmensa distancia, ¿sí? Pasamos a la 52. A ver ahí, en la 52, una medicina óptima es la que además de viabilizar una medicina, es el rasgo, una medicina óptima, una buena medicina, una medicina eficaz, ¿no? Es la que, además de viabilizar nuestra
que puede viabilizar nuestra salud, sanación, curación, reposición o enfermedad. Descartamos la E, ¿no? Descartamos la letra E. Enfermedad no puede ser. Entonces, la A, salud. Puede ser salud, dice, no tiene efectos colaterales simultáneos. Podría ser simultáneos. No tiene efectos colaterales psicológicos. Acá, sanación, podría ser sanación, pero psicológicos con lo que es la medicina, lo que es algo físico, no podría ser psicológicos, ¿no? Entonces, la letra C, muy bien, curación. Nuestra curación no tiene efectos colaterales nocivos, ¿no? Efectos dañinos a nuestro cuerpo. Muy bien, en la 53, puesto que se comprobó que al momento de hacer su declaración ante el juez, él creía sinceramente estar diciendo la verdad, no se le acusó de, en la 53, creía sinceramente estar diciendo la verdad. Cuando alguien miente, ¿de qué se le acusa? Perjurio. Perjuria, ¿no? Entonces es de mentira, de engaño. Hasta entonces acá sería la letra A, perjurio, ¿no? Complicidad, encubrimiento, malversación no puede ser, fraude tampoco. Entonces, perjurio, ¿no? Entonces, aquí hacer su declaración ante el juez, el testigo, ¿no? Creía sinceramente estar diciendo la verdad. Letra A, muy bien. 54, aquel encuentro fue por la súbita intervención del arquero, ¿no? Quien incluso no dudó en pasar la media cancha y dar el pase para el gol. ¿Quién será? Aquel nefasto, tedioso, difícil, adverso, sencillo. Acá encontramos, encuentro fue, y acá dice, por la súbita intervención del arquero. Quiere decir que aquí hubo algo, ¿no? Primero estaba medio como caído, ¿no? Encuentro fue, podría ser, ¿no? Despierto, por la súbita intervención, porque este conector por, ¿no? Por algo, ¿no? Por la súbita intervención del arquero, quien incluso no dudó en pasar la media cancha y dar el pase para el gol. ¿Qué sucede cuando hay un gol? Hay emoción, ¿no? Y la gente despierta. Entonces, estaba medio dormido y luego la gente despertó. ¿Qué conector, qué término podría ir ahí? Difícil, avivado. Difícil avivado, podría ser, a ver. Tedioso, reanimado. Tedioso, reanimado. 2, ¿no? Reanimado, claro, subido, muy bien. Tedioso, reanimado. Ya estábamos cerca ahí, difícil. En el caso de difícil, sería algo complicado. Más me da idea de que algo cansado. Tedioso es sinónimo de cansado, agotado, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy diferente al término difícil, ¿ya? Ya está, entonces pasamos a las 55. El fracaso de muchos matrimonios no se debe tanto a que los esposos no se conocen mutuamente a profundidad como al hecho más elemental aún de que no se conocen, ¿qué será? No se conocen. ¿Cuál es lo elemental? ¿Qué es lo imprescindible en una pareja? A ver, en un matrimonio, que deben conocer a los demás. ¿Qué es lo que Así mismo. Eso, ¿no? Por eso en terapia de psicología dicen, deben conocerse primero a sí mismos. Ya está. 56. Muchos peces de los arrecifes han desarrollado por la características físicas para adaptarse a su entorno, pareja, alimento, puede ser entorno, podría ser entorno, ya. Luego dice características físicas para adaptarse a su entorno, a su pareja, no puede ser, a su alimento, no se adapta a su alimento, adapta a su medio, puede ser medio, se adapta a su depredador. A ver, acá tenemos entorno, medio, son semejantes, ¿no? Ahora tenemos en la primera idea, muchos peces de los arrecifes han desarrollado por la temperatura o por la evolución. ¿Cómo han? Evolución. Por la
Evolución, muy bien. Han desarrollado por la evolución. Si nos damos cuenta, ambos coinciden en la segunda idea, pero tenemos que descartar en ambas, ¿ya? En ambas. Si encontramos tres ideas, corroboremos igual de la forma vertical como lo hacíamos en analogías, corroboremos la idea, ¿ya? En el contexto y también cuál está más acorde al texto, ¿no? Al texto. 57. En aquel claroscuro de la noche, la luna reflejada embellecía los rasgos de sus rasgos, ¿no? Al hablar de rasgos, ¿de La qué me D. habla? Sus De ojos una persona, ¿no? rojos. Sus ojos, rostro, muy bien, perfecto. Un texto debe tener es decir, debe estar conformado por partes que se encuentren, como debe ser un texto, ¿no? Un texto Coherente. coherente, claro que sí. Un texto debe ser coherente, ¿sí? Debe tener una estructura y sus partes deben estar ordenadas. Justamente lo que estamos trabajando. Muy bien, en la 59. A ver, en la 59. Muchos grandes hombres en la sociedad muchos grandes hombres se han desarrollado en la sociedad, apreciado, destacado, realizado o esclarecido en la sociedad por su dificultad. Descartamos la E, ¿no? Descartamos la E. La No se C. pueden, tengo acá la C, ¿sí? Muchos hombres, muchos grandes hombres me hablan, ¿no? Grandes hombres se han destacado por su sencillez. Muy bien, claro. En la 60, por no haber visto algo antes, algo semejante, fue una consecuencia. ¿Cuál habrá sido la consecuencia de qué? Por no haber visto antes algo semejante, su alteración, desconcierto, confusión, duda o vacilación. La B. La B, me dicen. A ver, Yulisa, si nos lees, a ver si nos lees el texto. Ya. Por no haber visto ante algo semejante, su desconcierto fue una consecuencia lógica. Ya está. A ver. Muy bien, perfecto, ¿no? Su desconcierto. Ya está. En la 61, por favor, los micros. Por favor, los micros. Tengamos cuidado con el micro para no interrumpir. 61. Después de su captura se procedió a con Sancionarlo. serenidad, ya tendríamos ahí sancionarlo. Después de su captura se procedió a sancionarlo, ya, a criticarlo con severidad, a sancionarlo con severidad, a juzgarlo con severidad, a condenarlo con severidad o a considerarlo con severidad. Se descarta la E, ¿no? Pues se puede considerar, ¿no? Si se capturó a alguien, dice, por tan crimen, ¿no? Crimen, entonces, ¿cuál Juzgarlo. será? Por tan feo crimen o por tan horrendo La C. crimen, ¿no? La C, muy bien, por tan horrendo crimen. 62, los testigos, a ver, ¿será aquí? Declararon. Declararon que el accidente había sido fortuito, ¿no? Casual, el accidente había sido casual. Muy bien, ya estamos acabando ya en esta última. A ver, aquí, en la 63, alguien que lo pueda leer, a ver, la respuesta, a ver si llegamos, entre ellos era dura y temeraria, ¿no? Entre ellos, acá están hablando de dos personas, ¿no? Dos o tres puede ser, entre ellos era dura y temeraria, y se batían a muerte por el cariño de una mujer. Entonces, si me habla el cariño de una mujer, ahí pueden ser dos personas, ¿no? Dos hombres están peleando o discutiendo por el cariño de una La B. persona. ¿Cuál sería? Competencia enfrentaba. Competencia Y enfrentaban. Competencia y enfrentaban, ¿sí? Entonces, la competencia entre ellos era dura y temeraria, ¿no? Muy bien, perfecto. Y se enfrentaban y se batían a muerte por el cariño de una mujer. Muy bien, 63. 64, a ver, 64. Una declaración es como la apertura en el ajedrez, ¿no? Esconde consecuencias
Ya está. Una declaración de qué será. Es como, lo compara con la apertura del ajedrez. ¿Cómo se inicia el ajedrez? Afectuosa, pasional, entrañable, cariñosa, amorosa. Una declaración La, que la B me dice la una, E. la E, una declaración amorosa. E, una declaración amorosa es como la apertura del ajedrez, esconde consecuencias desconocidas, ¿no? Y es cierto, no sabemos cómo va a terminar este juego de ajedrez, al igual que la declaración, ¿no? Muy bien. Y la última, en la última. Lo que es apto para la se transmite por herencia y a los descendientes. Y ahora me habla acá de herencia, ¿no? Herencia, se transmite por herencia. Ya me habla un poco acá de lo que es ciencia. Lo que es apto para la se transmite por herencia a los descendientes. Genética. La La B. genética, ¿sí? La genética. A ver, Yulisa, si nos lees, ya el último para cerrar. Lo que es apto para la genética se transmite por herencia a los descendientes y se adapta. Muy bien, perfecto, gracias. A la genética, ¿no? Ya al hablar el rasgo, me habla de genética, herencia, ¿ya? Entonces, estos son puntos importantes para poder encontrar el término adecuado. Es cierto que vamos a encontrar 2 o 3 términos parecidos, pero como les había mencionado, busquemos esas ideas, tienen que coincidir en ambos campos, ¿no? No solamente un término, ya no nos pongamos nerviosos, en el examen suele pasar, así es que analicemos con calma, ¿sí? Cada lado. ¿Ya? Encontramos la primera que no sea solamente la primera, sino revisemos qué opciones más nos da las alternativas, ¿no? Al final ya. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda. De acá nos vamos al receso. Antes, para culminar la práctica anterior, les colgué en la parte de materiales las diapositivas para que se puedan autoevaluar. Me parece que martes o miércoles creo que se lo subí. Ahí ustedes se pueden evaluar. ¿Alguien ha alcanzado a evaluarse la práctica anterior? Si es que alguien ha alcanzado a evaluarse, si tiene puntaje de cuánto ha obtenido. ¿Nadie? Ya está. ¿Sí? Nadie entonces. Ya está. Entonces, si es que no lo han podido revisar para la siguiente clase. Esta se la subo ahora, ya para que lo puedan revisar. Si no, en el transcurso, entre lunes, lo mucho domingo, lunes, ya está, para que ustedes puedan ir también autoevaluándose. Es muy importante no solamente quedarse con la clase, sino también realizar la práctica para poder fijar mejor la terminología. ¿Ya está? Hasta ahí, jóvenes, entonces. Ya está, me dicen de la 17, la 18 y de la 19. A ver, tenemos acá la 17, acá tengo la 17, es la A, la 18 es la A. Sí, a ver si es que no me equivoco, había una que teníamos error, ¿no? En la 19 también es la C, la 19 es la C, la 20 es la C, la 21 es la C y la 22 es la A. ¿Sí? Heroísmo destruye, falso, verdadero, cierto. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Tienen para poder ingresar a su receso. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, si es que no hay ninguna pregunta más. Ya está. Muy bien. Ya está, perfecto. Nos quedamos ahí entonces. Les subo el PowerPoint para que se puedan autoevaluar también con esta práctica. ¿Sí? Entonces, nos vemos ya en la siguiente clase. Hasta luego.